Bueno, vamos a dar continuidad a la jornada de hoy, esta segunda parte de nuestro tema de hoy, la historia insurgente, sus definiciones, sus aplicaciones, sus delimitaciones conceptuales, metodológicas, en qué consiste la historia insurgente. Como lo sabemos, esta es una propuesta que constituye un proyecto político historiográfico en toda la dimensión de esas palabras. Político porque apuesta a una construcción colectiva de una sociedad, la sociedad socialista, el proyecto nacional Simón Bolívar, y también, y esto es muy importante, tiene, digamos, la significación y las implicaciones de un ejercicio de reflexión crítica, teórica, metodológica, también política, de, desde la historia, desde la disciplina histórica, de la reflexión disciplinaria que se hace desde quienes se ocupan, les interesa el estudio de la historia. Entonces es una categoría, como todas las categorías científicas, tiene esa doble dimensión, aunque en el caso de la historia insurgente nosotros la hacemos explícita. Hay otros que tienen la dimensión política, ideológica y la ocultan, la velan. Nosotros, desde la Revolución Bolivariana, quienes militamos en la historia insurgente como ese espacio político historiográfico, lo hacemos explícito. Entonces, decíamos que esta categoría, ¿verdad?, siendo un espacio político historiográfico, un proyecto político historiográfico, proyecto porque está en construcción, ¿verdad?, y que forma parte además del proyecto nacional Simón Bolívar, político por su condición, ¿verdad?, de construcción del orden y de la vida en común, e historiográfico porque refiere fundamentalmente al tema histórico. Entonces, nosotros queríamos ahora enfatizar, retomando lo que se había dicho en la parte anterior, es la historia insurgente, compendia, reúne, contiene, apuesta a un programa descolonizador de la conciencia de los venezolanos y las venezolanas, y en particular de la conciencia histórica, de la cultura y de la conciencia histórica del pueblo venezolano. La historia insurgente es una historia para la liberación, es una historia para la descolonización. Como ustedes lo saben y lo han escuchado, la tarea de la descolonización es una de las tareas culturales centrales que están en desarrollo y que tiene pendiente la Revolución Bolivariana, y así como la revolución en distintas partes de nuestra América. Dejar de pensar, dejar de actuar, dejar de sentir, despojarnos de los valores del colonizador para comenzar a pensar, a sentir, a vivir, a actuar, a relacionarnos de manera propia, descolonizada, es también una tarea pendiente. En la relación con la historia también hay un esfuerzo descolonizador, lo sabemos, estamos permanentemente viendo los desafíos que la descolonización de nuestra representación del pasado, de nuestra interpretación de la historia, de nuestra visión de la historia, es una tarea que está en el tapete permanentemente. Cuando las batallas que se dan alrededor de la historia son batallas de la descolonización, donde quienes insurgimos contra la manera dominante y quienes se resisten a la transformación de esa manera, están las dos, como en todas las cosas de la historia, hay una dialéctica, quien propugna por el cambio y quien se resiste a ese cambio y defiende lo establecido, ¿verdad?, está permanentemente presente en relación a la historia. Hacer consciente esos mecanismos de interpretación de la historia es muy importante. Los mecanismos a través de los cuales, y así como se dijo en la primera parte, ¿verdad?, que la historia es un arma de dominación. A veces pensamos que todo lo que es historia es una cosa positiva
positiva para los pueblos, que el solo hecho de nombrar un hecho del pasado o un hecho supuestamente ocurrido en el pasado ya es un elemento que sirve a los fines de la reafirmación de la identidad de un pueblo, pero no es así. La historia, el pasado, vamos a decirla mejor así, el pasado, los hechos del pasado son materia sobre la cual se realizan interpretaciones diversas, dependiendo de los intereses, de la posición social, de posturas religiosas, adscripciones nacionales, etc. Es decir, es una materia sensible a las subjetividades y a los intereses económicos. Eso lo sabe bien la clase dominante, que desde siempre, y el imperialismo, que siempre ha tenido, y en particular la burguesía, ha tenido muchísima conciencia de la importancia de la historia, de la memoria colectiva de los pueblos, para los fines del funcionamiento de la sociedad, para la organización de esa sociedad. Por eso, desde muy temprano, la clase dominante venezolana, así como lo ha operado en la construcción de distintas naciones en el continente, se ocupó meticulosa y cuidadosamente de intervenir, de participar, de elaborar una representación de la historia, una reconstrucción de la historia que se acomodara a sus intereses, que se acomodara a su proyecto histórico, el proyecto de la burguesía, que nace con los procesos emancipadores. En el caso de Venezuela, lo identificamos nosotros a partir de 1830, cuando se concreta la disolución del gran proyecto Colombia, la Colombia del Libertador, y se conforman luego las tres grandes componentes de ese proyecto unionista. Luego se configuran tres países distintos. Entonces, ¿por qué la importancia de la historia insurgente? Porque la historia insurgente procede a develar cómo y por qué en la historia, en la interpretación de nuestra historia, están buena parte de los aditivos, de los componentes, de los mecanismos, de las herramientas de la cual se ha servido y se sirvieron las oligarquías, las clases dominantes, para poder perpetuar su dominación. En el caso de Venezuela, desde 1830 hasta 1998. 168 años de lo que hemos dado en llamar, pudiera uno discutir el nombre, la Cuarta República. Es el momento en que nace el proyecto histórico de la burguesía, lo instalan, lo desarrollan, lo sostienen, lo defienden y lo llevan hasta su última etapa, que es la etapa de punto fijo. A partir de 1900, de la caída del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, 1958, 59 y en particular a partir del 61 con la constitución del punto fijo, que se desenvuelve entonces la última etapa que nos lleva hasta la entrada al siglo XXI y el inicio de la Revolución Bolivariana. ¿Qué pasó allí en esos 168 años de Cuarta República en términos de la historia? Bueno, se fundaron ideas, nociones, afirmaciones, verdades, se construyen símbolos, explicaciones históricas que terminan por ir configurando, ir haciendo común un estado anímico, una representación colectiva que dio por resultado unos procesos identitarios que disolvieron de alguna manera o que atenuaron o que neutralizaron, domesticaron, anestesiaron el espíritu insurgente del pueblo venezolano. Bueno, entonces, continuando con el desarrollo que traíamos sobre los mecanismos a través de los cuales la dominación se ejerce
en la conciencia histórica de nuestro pueblo. Y la necesidad de develar, ¿verdad?, esos nudos, como los llamamos nosotros, los nudos ideológicos, historiográficos, a partir de los cuales se sostiene la dominación del terreno de la conciencia histórica. Entonces, en esta parte vamos a comentar, a identificar un grupo, una decena de ese conglomerado de nociones, ese complejo de ideas que alrededor de algunos temas sensibles, importantes de nuestra conciencia histórica, es donde se concentra, ¿verdad?, lo más fino del mecanismo de dominación. No son todos, vamos a mencionarlos rápidamente de pasada. No está, digamos, pormenorizada esta lista ni acabada, pero consideramos que estos 8 o 10 primeros nudos ideológicos son y constituyen es como el nervio central de ese sistema de dominación ideológico. El mecanismo, la metodología nuestra es identificar la idea, el lugar común, la noción convertida en noción común, en hegemonía, identificarla, descubrirla, mostrarla y a partir de allí hacer una contralectura de ese nudo, desarrollarlo en el sentido de cómo se puede oponer una lectura alternativa. Bueno, uno de esos primeros componentes, y lo voy a destacar y lo voy a colocar de primero para dedicarle un poquito más de tiempo y que no nos vaya a faltar en el inventario que vamos a hacer, tiene que ver con el libertador Simón Bolívar. Lo que se construye alrededor del libertador a partir de su muerte en 1830. Es allí el primer nudo. Bolívar, oligarca. Ahí está el problema. Ahí está identificado el tema. Nuestro libertador, su memoria convertida en memoria que sirve para legitimar el orden oligárquico que surge a partir de 1830. Hay un proceso muy complejo que lleva muchas décadas durante el siglo XIX y parte del XX, donde las oligarquías van desplegando un poderosísimo sistema de reproducción ideológica que termina siendo hegemónico la idea, la noción de que Bolívar, el libertador, es también el padre de esa república oligárquica que nace entonces, que llamamos la Cuarta República, y que va a estar, imagínate, nada más y nada menos que va a ser una república que después de la muerte de Bolívar sostiene la esclavitud cuando Bolívar clamó por la liberación de los esclavos, que sostiene, ¿verdad?, un modelo de sociedad lleno de injusticias, de desigualdades, millones o legiones de seres humanos, de campesinos y campesinas sin tierra, exclusiones, desigualdades. Resulta que por un sistema de un poderoso sistema ideológico, entonces el pueblo es despojado de su libertador y los sientan y los ponen en las oficinas públicas, los ponen a presidir leyes, actos, procesos históricos, guerras, ¿verdad?, de las cuales que están ajenas al proyecto libertador. Entonces, el primer nudo ideológico que quiero mencionar hoy aquí, que lo tengamos presente, es Bolívar oligarca. Bolívar, entonces, el pueblo es despojado de su libertador, gran usurpación cultural de las oligarquías en el siglo XIX, y eso va a ser revertido definitivamente a partir del 4 de febrero de 1992, cuando el comandante Chávez vuelve a poner al libertador en manos del pueblo venezolano y lo recupera para la causa popular, para el proyecto, ahora sí, bolivariano. Primer nudo, muy importante, ¿no?
Fíjense, se identifica el problema y hay que tener conciencia para poder combatir ese. En este caso es un proceso de ideologización, ¿verdad? De desnaturalización de la esencia del libertador. En esta metodología de los nudos ideológicos historiográficos, siempre identificamos las operaciones a partir de las cuales se estructura el funcionamiento de ese nudo. La preterización, la invisibilización, la naturalización, el encubrimiento, la desvalorización, la culpabilización, la satanización, la represión, todos son mecanismos a partir de los cuales ya los vamos a ver operando en los otros ejemplos y en los otros casos. El segundo nudo, como lo llamamos lo indoriginario y plantea lo identificamos como un proceso de preterización de todo el universo cultural indígena con el propósito de su invisibilización. Esto es muy importante porque tiene que ver de manera radical con nuestra vida actual. Es un poderoso mecanismo, ¿verdad?, que es invisibilizar la realidad. Cuando la preterización nosotros llamamos el proceso de algo actual, algo que tiene vida en la actualidad, que tiene presente, que convive, comparte nuestra contemporaneidad, lo convertimos en un asunto pretérito, es decir, lo volvemos antiguo, lo volvemos pasado y por lo tanto lo separamos, lo sacamos del presente. Entonces al proceso de preterización es un proceso de extrañamiento temporal del universo cultural de lo indígena y termina entonces separándonos, creando una distancia, cuando, y ahí está la contralectura, lo indoriginario es parte del proyecto actual, el siglo XXI, de los venezolanos y las venezolanas, no solo por la herencia cultural, sino que hay hermanos y hermanas, ¿verdad?, que tienen una línea de descendencia directa, ¿verdad?, y una adscripción cultural fuerte, digamos, con el mundo de nuestros pobladores originarios. Ese es el segundo nudo. Dijimos entonces el libertador oligarca, ¿verdad?, y la manipulación de la imagen histórica del libertador, y este segundo, lo indoriginario, la preterización entonces del tema indígena. Vinculado con este asunto y sobre todo a partir de 1492, con la llegada, el inicio del proceso de invasión a nuestro continente, 1492, un segundo nudo que nosotros denominamos el encubrimiento. Se encubre lo ocurrido en 1492. ¿Cómo se encubre? Con denominaciones, con conceptos, con paradigmas que terminan escondiendo, encubriendo la compleja realidad que ocurre entonces. Lo que fue el inicio de una invasión de un continente sobre otro, de unos pueblos, de unas culturas sobre otras, terminan convirtiéndose, consecuencia de la interpretación histórica, en el inicio de una etapa y el inicio de la civilización de un continente. Y todo lo que ustedes saben que esto significa. Lo incorporamos, a pesar de que es un lugar común, porque lo tenemos como parte de nuestro pensamiento crítico y sobre todo como revolucionarios, como chavistas, como socialistas, para llamar la atención que esto constituye la clave de la colonización, porque alrededor de este concepto está la supresión de los 14.000 años de historia anteriores. Con este concepto de encubrimiento y con el decreto del inicio de la historia en 1492 se procede a ocultar, invisibilizar también 14.000 años de historia de antigüedad. Nosotros tenemos que decirlo y repetirlo. El pueblo de Venezuela, su antigüedad, no de Venezuela como república, obviamente,
ni como provincia del Imperio Español, pero sí sus pobladores, su antigüedad. Aquí en esta tierra, los seres humanos tienen alrededor de 14, 15 mil años de actualidad. Entonces, ese es el tercer nudo, el encubrimiento. El cuarto nudo, la esclavitud, la relación, la incorporación, la explicación del componente afro de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Y cómo se produce la desvalorización del componente afro de nuestra cultura y su reducción a su condición económica, su condición de mano de obra esclava. O sea, el componente africano de nuestro pueblo está confinado a la sinonimia negro igual esclavo, obviando, poniendo de lado, menospreciando, ocultando, invisibilizando todo el complejo de realidades que están detrás de este componente. Un tercer asunto relacionado con lo anterior, todos tienen relación, nosotros los hemos separado para identificarlos como nudo, desanudarlo, ver cómo se configura ese nudo para tratar de combatirlo, ¿verdad? De dar la contralectura, de socavar las bases de esos nudos. Es una noción que es bastante compleja, confusa, que está metida en nosotros, que es más peligrosa todavía porque es más invisible en el sentido de que se esconde detrás de la idea de que es un valor positivo, es la idea nosotros lo llamamos el igualitarismo, que creo que todos compartimos la idea de que la sociedad venezolana es una sociedad igualitaria, a diferencia de otras sociedades donde las jerarquías están más presentes en la relación entre los miembros de esa sociedad. En el caso venezolano, entonces se reconoce como un dato de que somos muy iguales, que nos tratamos con mucha confianza, que las jerarquías las vulneramos sin mayores consecuencias. Pero eso, que es una trampa, ¿verdad? Porque ese proceso, esa sociedad, esa noción de igualitarismo, termina naturalizando e invisibilizando las desigualdades sociales, ¿no? Que son, digamos, como la clave para poder estructurar una resistencia y una insurgencia contra ese orden de dificultades. Son, digamos, es de alguna manera la historia de un sistema de las ideologías de la exclusión social. Esta idea del igualitarismo está asociado con una noción que yo quiero poner aquí, aunque no la desarrollemos, la idea del mestizaje. El mestizaje es una condición histórica, es una realidad histórica del pueblo venezolano, de su conformación, pero es también, ¿verdad?, un aparato ideológico que invisibiliza, que falsea la realidad y que oculta las desigualdades. Con la independencia, además de Bolívar, y aquí paso al otro nudo, al cuarto nudo, no, al quinto nudo, la independencia. Nuestro proyecto emancipador, nuestro proceso emancipador, que es fundador, que es un proyecto que tiene el rasgo de ser fundacional. Ese proyecto, que es un proyecto complejo desde el punto de vista de sus implicaciones sociopolíticas, socioétnicas, socioculturales, es reducido a una epopeya militar. Eso tiene consecuencias en la conciencia histórica colectiva, pero no solo como un hecho militar solamente, aunque lo fue, porque Venezuela nace en un campo de batalla y se fragua en el campo de batalla por las condiciones históricas que la determinaron. No es, ¿verdad?, exclusivo, pero no solo no es exclusivo, sino que no es hecha por una élite militar que la conduce y la dirige, sino que es una construcción colectiva, es un pueblo hecho ejército, que es distinto. Es decir, que la independencia fue construida, fue hecha por los libertadores. Los libertadores somos todos y todas. Luego, el siguiente nudo, el sexto nudo, el siglo del caudillismo, muy importante, tiene que ver con la recuperación de un conjunto de elementos
partir de la Revolución Bolivariana, de la otra de las raíces de nuestro árbol de las tres raíces, propuesto y postulado por nuestro comandante Chávez y que es, digamos, elemento fundamental del Partido Socialista Unido de Venezuela, es la raíz zamorana, que tiene que ver con la idea del siglo del caudillismo, como en el siglo XIX, luego de la traición y a consecuencia de la traición del proyecto emancipador, surge una rebeldía popular, una rebelión popular que está, digamos, que atraviesa todo el siglo XIX y parte del XX, y sin embargo es esa insurrección por razones concretas de descontento social es culpabilizada, es la culpabilización de la insumisión popular durante el siglo XIX y se le atribuye a esa insumisión y se le culpabiliza por la inestabilidad de la República y por el fracaso del sueño y del proyecto republicano. El otro nudo y ya venimos más a la contemporaneidad, el petróleo. Con el petróleo tenemos el pueblo venezolano, ¿verdad? Tiene una relación extraña como sociedad. Las élites logran el imperialismo y los capitales transnacionales que están detrás del negocio petrolero. Entonces hay un proceso de satanización del petróleo. La leyenda negra del petróleo. El petróleo es la culpable de todos los males de la República, de todos los males de la sociedad venezolana. Antes éramos felices y a partir del petróleo comenzamos a sufrir, ¿verdad? Nos convertimos en un pueblo infeliz. Eso es mentira, ¿verdad? Es mentira. Antes éramos un pueblo también infeliz. Éramos un pueblo de enormes desigualdades, muy pobre. El problema no está en la condición, en el recurso, sino en la manera como se ha administrado y en los intereses imperiales que han interferido desde que aparece el petróleo en la historia de Venezuela y que han vuelto a Venezuela un tema central en la vida de los imperios y de los intereses económicos y por lo tanto se ha puesto en el centro de los intereses. Hoy en día, ¿verdad? Hemos reivindicado la condición del petróleo como un elemento positivo, como un elemento para la liberación. Y hemos demostrado y hemos derrotado la idea de que el petróleo es un asunto, ¿verdad?, ajeno, distante. Entonces, al culpabilizar, al adjetivar, valorar el petróleo como un elemento negativo, se están nada más y nada menos que valorando negativamente la principal riqueza y por lo tanto tiene un efecto desmoralizador, porque el pueblo, una especie de vergüenza colectiva, de una vergüenza común de ser un pueblo petrolero, cuando debería ser lo contrario. El último punto y el último nudo tiene que ver, ¿verdad?, con ya nuestra contemporaneidad, un elemento político que es punto fijo, la democracia representativa. Es la noción que instaura la idea de que punto fijo es el punto de llegada del pueblo venezolano, es la realización plena que la democracia representativa, liberal representativa, ¿verdad?, de esta sociedad capitalista es el momento de realización de los grandes propósitos que se había planteado el pueblo venezolano y el libertador Simón Bolívar incluido. Es la democracia de Bolívar, es el sistema que había soñado Bolívar, es el sistema por lo cual habíamos luchado. Es decir, el pacto de punto fijo es el punto de llegada del pueblo venezolano. Tremendamente poderosa esa estructura que está vinculada con un elemento que la complementa y que la sostiene, el anticomunismo, que es un componente cultural que las élites logran, así como en otras partes del continente, instaurar como un elemento casi identitario. Los campesinos, el pueblo humilde venezolano es desde muy temprano, digo desde muy temprano, de los años 50, 40, un pueblo anticomunista. Y al ser anticomunista, eras venezolano. El comunismo como un elemento exógeno, exógeno, extraño. Y la derrota del comunismo como un triunfo,
de la democracia, como un triunfo del pueblo venezolano, como un triunfo del libertador. Por eso la disputa por Bolívar. Bueno, son nudos, son elementos ideológicos que interesa identificar para tener claro cuál es la batalla. Es un programa descolonizador, tenemos que ir contra ese sistema de ideas para derrotarlo. Bueno, con esto cerramos, ¿verdad? Este tema de la historia insurgente, llamando la atención sobre una manera, un programa, ¿verdad?, de acción cultural para rebatir y derrotar definitivamente la vieja conciencia histórica que, a pesar de todo el esfuerzo que hemos hecho, todavía por ahí tiene fuerza y que nos toca insistir, y más desde las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es un partido que va a la liberación de nuestra conciencia histórica, a la descolonización del pensamiento, como una de las batallas principales que tenemos los militantes y las militantes del glorioso partido de Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Muchísimas gracias.